somos un pueblo conquistado, estamos acostumbrados a eso, por eso el por favor, please, virgencita, etcétera, etcétera. Hay factores culturales que a lo mejor han determinado nuestro modo de actuar, de proceder, porque somos un pueblo conquistado. Sí. Puede ser, ¿no? Estoy con Trino Camacho, el querido monero, historiador, doctor en política, ficción. ¿Cómo estás, Trino? Muy bien, Enrique, como siempre, muy contento de estar aquí en el Huese. En el Huese. En el Huese. Dicen lo que queda del Huese, ¿no? Que soy yo, ¿no? Oye, está buenísimo. Has publicado este serial de historias desconocidas y ahora abordas el tema de la conquista. Sí. La portada es muy bonita. No está al revés el escudo, bendito sea, ¿no? No, pero... ¿No llegaste a tanto? No llegué a tanto. O sea, pero... ahí sí la realidad superó la ficción, ¿no? Exacto. Pero fíjate, esta portada, imagínate en la época de Díaz Ordaz, pues no. No O de hubieras podido Echeverría. sacarla. No, o sea, sacar a la serpiente del águila, pero pues es algo que No, y deja toda la serpiente del águila, al águila abofeteando a la serpiente, ¿no? Sí. Pues es algo, yo digo que es algo que tiene el libro que es políticamente incorrecto, finalmente. Como tú comprenderás. Y bueno, parte de esto que dices tú de que si somos conquistados o no, y cómo a los españoles no les gusta que les digas, ¿mande qué? ¿Mande a dónde? Te mandan, pero sí, claro. lejos, ¿no? Por la eso chistorra. Eso es lo chistoso que a ellos le dicen, a la pluma le dicen boli, o sea, las plumas para dibujar. Pues Bolígrafo. Sí, pásame el boli, ¿no? Sí, tú dices, ¿qué? Sí, y luego digo, a lo mejor una vez en el Hueso lo conté, pero cuando vivía en España decía, oigan, ustedes la película, la quiero conseguir, la de los hermanos Caradura. Hombre, tío, ¿qué es eso? Pues la de los Bruce Brothers. Hombre, ¿pero qué? Los hermanos Caradura. ¿Cómo se llamó acá? Pues Granujas a todo ritmo. No mames. O sea, las traducciones... No, bueno. No, tenemos ahí o sea, a pesar de Hay un desfaz, a pesar de los vínculos, ¿no? Sí, grandes. Hay un desfase fuerte, por eso se me hace raro que Cantinflas haya pegado tanto, pero me imagino que es por esa manera de hablar de Cantinflas, de cantinflear, pues que no dice nada, que se les hace curioso, ¿no? Y se les hace chistoso. Sí. Porque digamos que de este lado del español hablado, pues sí es mucho más, digamos que asequible, ¿no? Sí. Los Pedro Infantes, los Jorge Negretes, etcétera, pero en España no tanto. Y te voy a decir, en España, por ejemplo, los Picapiedra es la voz del Tata. Sí, es la misma traducción. Sí, es la misma traducción, pero ya ves los El mismo Simpsons y doblaje. dice, sí, en los Simpsons es, hombre, Homer, y ya es otra cosa que dices, ay, no, por ahí no va. Sin embargo, se lograron en una parte como entender todo esto en Argentina, o sea, también el Santos cuando lo pasaron en Argentina, lo pasaron subtitulado. La película, porque... Al argentino. Pues sí, para que se entendiera. Ciertamente, es que sí la jerga importa. ¿Verdad? Sí, ¿no? O sea, hubo una conquista, pero no del todo, ¿me entiendes? O sea, realmente, y eso es lo divertido de esto. O sea, ¿conservamos algo de nuestros orígenes precolombinos en la ciudad actual? Yo creo que sí, mucho, ¿no? O sea, yo no digo, yo me burlo de todo, por eso digo que es políticamente incorrecto, porque entonces ya pongo ahí el dios Barbacoatl y el McDonald's y demás. Entonces, he trabajado para lenguas indigenistas y demás, y me cae muy bien hacer eso, pero yo creo que ahorita han de decir, mira, nomás nos traicionó haciendo chistes. Lo que hago con el libro, más que nada, no es un libro de investigación, es un libro de humor, que para los niños es divertido porque es una introducción a la historia, aunque yo no tengo hechos reales, es nada más jugar con la historia, de una manera... Que eso es el humor finalmente, Sí, ¿no? sí. O sea, hoy en esta época de excesiva política de corrección, la verdad es que, digo, con ¿no? Todas las reglas y los contextos y proporciones guardadas, pero de repente este caso de Harvey Weinstein, por ejemplo, del acoso sexual, de las miradas lascivas, va a llegar un momento, decía un humorista, y lo decía un humorista, a mí no me vayan a ver la cara así de, ¿por qué lo dice Enrique? Que la masturbación va a ser ilegal, ¿no? Porque estabas pensando en mí cuando, espérate tantito, pues, o sea, tampoco hay que exagerar. ¿Cómo trabajas el humor en esta época donde está bajo la lupa cualquier cosa que digas sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre los gays, sobre las culturas indígenas, sobre todo? Precisamente quitándome ese ni modo, es decir, tengo que tener muy claro el hecho de que el libro tiene que estar bien compensado en ese sentido. Y hay chistes de todo, es políticamente incorrecto.
¿El humor debe de ser políticamente incorrecto? Yo digo, porque si en el momento que estás pensando dices, no, está bueno, pero lo voy a quitar porque entonces me voy a ganar... No, yo es lo que yo digo es, tampoco es hacer una cosa ofensiva y hacer chistes machistas tampoco, ¿no? Pero yo me imagino ahorita Mauricio Garcés, o sea, no es Harvey Weinstein así nada más, estaría en las Islas Marías, o sea, con todo lo que en hace. Guantánamo. Sí, claro, con todo lo que hizo Mauricio Garcés en las películas. Ya nomás por decir arroz. Sí, no. Dice, no, léelo al revés y ve lo que dice, ¿no? Exactamente. ¿Te acuerdas? Hay una escena que entra Madé Chabot, que era una como gringa que salía, y se le atora el vestido y se queda en brasier en calzones. Entonces Mauricio Garcés le pone el saco y es abogado y entonces, no, ay, perdón, se me quedó, se me atoró la ropa. Y bueno, ya llega y dice, ¿y en qué la puedo ayudar, no? El Mauricio Garcés. Entonces le dice, es que mi marido me quiere matar. Yo también, pero despacito. O sea, eso no es acoso, es más allá que el acoso, es peor, pero es humor, ¿me entiendes? O sea, así era esa época, no vamos pero a... Pero hoy los humoristas sí revisan lo que van a dibujar, por ejemplo, los moneros, y dicen, no, esto sí no lo puedo decir ya en estos tiempos, a diferencia de lo que publicabas en La Mejornada o en las historietas. Pues es que mira, hace 20, 30 años. La Tetona Mendoza, no sé si sea buen momento de volverla a sacar, pero la Tetona Mendoza tiene una personalidad tan fuerte que es es mucho más fuerte que el Santos, y realmente con ella no puede haber ni siquiera acoso. Ella es la que decide. El chichis power, ¿no? De la película. Es eso, es como el empoderamiento. Yo digo que esta balanza era, por supuesto, que siempre ha estado el acoso, que es horrible, el de la calle, el de las oficinas, el de las oficinas, el del jefe que te dice, usted puede ganar más, pero si usted quisiera. Ese tipo de cosas, por supuesto, que son nefastas, pero la balanza estaba ahí. Ahora está del otro lado. Yo creo que lo que se necesita nada más es esta igualdad en la cual no debe haber ya ni motivo de acosar, ni decir algo que sea incómodo. Pero ahorita está en el otro extremo, ¿me entiendes? Cualquier cosa está bajo la lupa, y tienes razón, tiene uno que pensarlo muy bien, porque no se trata de decir el chiste nada más para incomodar a las feministas, decir el chiste para incomodar a los gays, decir el chiste para... Nada más por hacerse el chistosito. Incomodar al de las chivas. Oye, hablando, bueno, eso sí, hablando de historias desconocidas de la conquista que publica Tusquets Editores, Trino Camacho, ¿cómo pintas a la Malinche? Porque tiene que ver con todo este origen, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cómo la dibujas? ¿Cómo la está ahí describes? Está ahí como un personaje más, en el no sentido... te clavas tampoco en el personaje de la Malinche. No, para nada, pero sí hay una manera, y está el chiste del acoso, de que la Malinche lo va y lo acosa ante derechos humanos a Hernán Cortés, porque la ve como un objeto. Y por supuesto está ese chiste trabajado en ese sentido. Yo creo es como el chiste a la inversa. Exacto, yo creo que no hay algo que sea como ofensivo. Es un libro que los niños lo pueden leer. Digo, obviamente hay alguna que otra mala palabra, pero es un libro que puede estar fácilmente en las escuelas secundarias, y que los niños pueden empezar, y las niñas, por supuesto, a ver la historia de México con todo esto, porque hay una crítica, por ejemplo, los aztecas, eran los bullying de todos, sí. O sea, eran los imperialistas, digamos, poniéndoles ejemplo, de los toltecas, de los olmecas y los tarascos, o sea, todos los tenían azorrillados porque eran los ojetes. Y de repente llegan los españoles, y en vez de llegar así como a rajatabla, empiezan a tener aliados con los tarascos, los olmecas, con todos, para derrotar al imperio azteca. Sí. Y que eran unos hijos del maíz, como dices, entonces, ¿no? La historia se sigue repitiendo, ¿me entiendes? Eso es una especie de burla, y además... O sea, ¿vivimos en un país de tribus o castas dominantes? Exactamente, y que además es de una historia que se repite y se repite y se vuelve a repetir, y que además cualquier conquista es horrible, porque pues llegas y pones los templos que tú quieres encima de las pirámides, cuando aquí ya había una cultura. Que es un poco el acoso, ¿no? El acoso de la civilización contra otra civilización. Exactamente. ¿No? La imposición, etcétera. Desde Oye, la pero iglesia, decías, sí. Es un libro para que lo tengan en las secundarias los chamacos, y es la mejor manera de acercarse a la historia, quizá. Sí. No con estos libros que te dan una flojera inmensa y que no entiendes nada, y que te los mandan a edades que a lo mejor no corresponden, etcétera. Y se lo dedicas además a tu papá, porque por él conociste a Ríos, que sería el gran otro ejemplo del acercamiento a la historia a partir del humor, del sarcasmo. Claro, que etcétera, Ríos más profesional de y más bien hecho, porque Ríos se hacía una investigación de verdad, yo no, Y que le mete un humor también muy divertido al asunto, pero tú
de todos modos, con hechos que conocemos o presuntamente tendríamos que conocer, Sí. aplicas el humor. Sí, por supuesto, es como más ligero, digamos, este es un humor más sencillo. Y absurdo al mismo tiempo, ¿no? Y surrealista totalmente. Porque, por ejemplo, aquí veo una escena que me dio muchísima risa en tratándose del periodismo, ¿no? Que de repente llega alguien así vestido de caballero español, ¿no? Así con su armadura y toda la cosa. Dice, soy Alberto Peláez de la televisión española. A un indígena, ¿no? Dígame, ¿qué método anticonceptivo tienen por acá? El nopalito, le dice, ¿no? Sí, claro. Dice, y ahora díganos, ¿cómo diferencia usted un tolteca de un olmeca? Y el otro dice, fácil, los toltecas tienen cara de pendejo. Es que eso es una respuesta de un compañero de la secundaria. Está buenísimo. Que el maestro dijo, a ver, ¿ustedes creen que no leo? Porque no leía realmente los trabajos. Y entonces pues, le poníamos lo que queríamos y sacábamos 10. Y en un momento sí lo leyó, pero el güey, o sea... Pero era poner más o menos la respuesta, no era esas cosas. Y el güey que se apellidaba Torres puso eso y nos descubrió a todo el salón por su culpa. No manches. Sí, ¿qué se diferencian los olmecas de los toltecas? Porque los toltecas tienen cara de pendejos. No mames. Y entonces el maestro se dio cuenta por eso. Sí, claro. Y entonces empezó a revisar los exámenes. Ya Pero empezó fíjate a cómo revisar todo. ¿No? Descubres una falla en el sistema educativo, ¿no? Y ya que está. te ponía 10 a todos sin que leyera las respuestas y por uno lo cachó. O esta otra que habla del consumismo, ¿no? O sea, trasladas la realidad actual como si la vivieran en los tiempos de la conquista. Por O de supuesto. esta mezcla de civilizaciones, ¿no? Y ahí están los millennials, es decir, los millennials, para que lean esto y entiendan un poco y que los indígenas, digamos, aztecas, usan el Twitter y usan el Facebook y todo, por eso es surrealista, ¿no? Sí, un pajarito que llega ahí volando, ¿no? El Twitter prehispánico. Se ve el códice del lenguaje y al final dice, ay, qué bonito. Llévale este like y le da un corazón que le acaba de sacar a alguien. Hay un like. Ahí sí era muy peligroso los likes. Sí, claro, eran emoticones, pero de verdad. Así hasta llenos de sangre. O este otro que llega uno, pues ¿qué será? Náhuatl contra el emperador. Con el emperador dice, ¿y ese modelito? Y le contesta, Sara. Y ese tapetito es del Corte Inglés. Ay, qué mamón. Sí, claro. O sea, son absurdos también de la historia, contraponiendo lo que vivimos hoy con lo que vivíamos en la época de la conquista. ¿Te divierte mucho México hoy, Trino? No, no me divierte porque realmente lo veo muy, o sea, te enojas más de lo que puedes divertirte, pero creo yo que para los cartonistas políticos, que yo no me considero tan... Te has mantenido al margen, ¿no? Como Una que estoy lucha en el humor reacia. nada más de ladito social, y de ahí de repente cosas que sí, porque hay cosas que me chocan, por supuesto, pero no soy un buen cartonista político, entonces por eso, pero sí veo que hay una carnita muy buena para todos los moneros políticos extraordinarios, ¿no? ¿Cómo te has mantenido a raya en este asunto? Debe haber habido algún editor que te dijera, no, Trino, pues entra a lo político, Sí. ahí es donde está la lana, ¿no? O algo, ¿no? Sobre todo, yo siento que ya se acostumbraron a mi humor y que tiene como unos sesgos y que están ahí, sin necesidad de tener que dibujar a Fidel Velázquez o dibujar al presidente en turno. O al peje, o a... Sí, o a nadie, simplemente haces como una referencia. Y Los Policías y Ladrones, que es una tira que desde el 92 la hago, y si te das cuenta, todos los días es un ratero que dice, esto es un asalto. Y no se me han acabado las ideas en ese sentido porque siempre hay algo diferente. Y lo puedo tomar desde el hecho de que alguien dijo leer o volvido, o 5 minutos menos como uno. Bueno, esa onda de al revés. Y lo puedes estar repitiendo y repitiendo, Ajá. y al que entendió, pues, ¿no? Exactamente. Pues un placer, como siempre, Muchas mi querido gracias, Trino Camacho, Enrique. platicar Gracias. contigo. Historias desconocidas de la conquista, lo pueden encontrar en librerías de prestigio y sobre todo desprestigio. Tusquets Editores es el sello. Ya sabes que se te admira, se te quiere en este espacio. No, gracias, Enrique, gracias. Y es un placer de verdad leerte, hablar contigo, ver tus ojos. Eso me vas a acusar de acoso. No, bueno, señoras y señores, Trino Camacho en la cabina del hueso. Gracias, Trino. Gracias a ti, gracias, Enrique. ¿Tus redes? Ah, sí, Trino Monero en todas, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Creo que hasta en Snapchat pone fotos del desnudo, pero son dibujos. Sí. Son dibujos, o sea que no, tampoco se emocionen. Trino Monero, gracias, Trino. Gracias a ti. Con esto llegamos al final. Gracias por su compañía. Nos vamos. Mañana regresamos a las 6 de la tarde aquí en W Radio.